Vamos a estudiar el equilibrio de fases desde un punto de vista termodinámico, es decir, justificando la forma de las curvas que presentan todos los diagramas de fases. Recordemos que la definición de potencial químico es cómo varía la función de Gibbs con el número de moles de cada componente a presión y temperatura constante. Es decir, si yo quiero saber cuánto cambia G, el diferencial G va a ser el mu, el potencial químico, por el diferencial N, por el cambio de moles que ocurra. Entonces pensemos que tenemos dos fases, una fase alfa y una fase beta, dos fases distintas, puede ser agua líquida y puede ser hielo, puede ser agua líquida y vapor, dos fases, a una presión y temperatura determinada, cada una tiene un potencial químico, a la fase le vamos a llamar en forma genérica alfa y beta, y supongamos que el potencial químico de la fase alfa es mayor que el de la fase beta. Entonces se produce un flujo de materia, o sea, una cantidad pequeña, un diferencial n, moles, pasan de la fase alfa a la fase beta. Es decir, una parte de los moles que tenemos como alfa, pongamos como líquido, pasan a ser sólida. Entonces, en la fase alfa hay una disminución, menos diferencial n, se van diferencial n moles de la fase alfa y aumentan diferencial n moles de la fase beta. O sea, lo que pierde la fase alfa es lo que gana la beta. Entonces, el diferencial G, es como está acá despejado, es la suma de cada mu por el diferencial n. Entonces, el mu del potencial químico de la fase alfa, por su cambio que disminuye menos diferencial n, más el potencial químico de la fase beta por diferencial n. Bueno, este signo menos lo ponemos adelante. Diferencial n factor común. ¿Sí? Esto es lo mismo que poner mu de beta menos mu de alfa, reordenando la forma que está escrito el paréntesis. Tenemos que diferencial G es diferencial n por el paréntesis. Bueno, el diferencial, para que el proceso sea espontáneo, el diferencial G tiene que ser menor que 0. O sea, esto que está acá tiene que ser menor que 0. Pero el diferencial n es positivo, así como lo estamos escribiendo. Entonces lo que va a ser menor que 0 es el paréntesis. Y el paréntesis es mu de beta menos mu de alfa. Que sea menor que 0 pasa sumando, quiere decir que el mu de alfa es mayor que el mu de beta. Es decir, el flujo de moles, ¿sí? La materia, acá diferencial n, va desde la fase que tiene mayor potencial a la que tiene menor potencial, hasta que se igualan. O sea, en el equilibrio, los dos potenciales químicos se igualan. Hablamos de un equilibrio de fases y no un equilibrio químico. Acá tenemos la expresión, ¿sí? Fluye materia hasta que los potenciales se igualan. O sea, desde el más grande al más chico, fluye. Entonces la fase alfa va disminuyendo su potencial químico y beta va aumentando hasta que se igualan. Cuando se igualan queda constante. Quizás se igualen cuando pase a ser todo líquido o todo sólido o cuando queden los dos en equilibrio. Eso depende de las masas y las temperaturas. Bueno, la dependencia del potencial químico con la temperatura. La función de Gibbs, si se produce un pequeño cambio en la función de Gibbs, se debe a que cambió la temperatura, la presión o los moles. Entonces, diferencial G es menos S por diferencial T, lo vimos en la parte del segundo principio, más B diferencial P más mu diferencial N. ¿Qué quiere decir esto? Que si cambia la temperatura hay un cambio de G, si cambia la presión hay un cambio de T, y si cambian los moles hay un cambio de G. Ahora, si trabajamos con función de la temperatura, vamos a suponer que los moles son constantes, diferencial N es 0, y que la presión es constante, entonces no hay cambio de presión, diferencial P es 0. Por lo tanto, estos dos términos desaparecen y me queda simplemente que diferencial G es menos S diferencial T. Acá vemos que la dependencia de G con la temperatura es una función decreciente, porque está multiplicado por menos S, S es positivo, menos S es negativo. Si dividimos por el número de moles miembro a miembro, diferencial G sobre N nos queda menos S sobre N. En definitiva, lo que tenemos es diferencial G raya, que es diferencial potencial químico, es menos entropía molar por diferencial T. Entonces, el cambio de U con la temperatura, si pasamos dividiendo el diferencial T, cuando la presión y los moles son constantes, es menos S. Entonces nos dice que es una función decreciente. Y acá lo vemos, el potencial químico con la temperatura decrece. Pero ¿qué pasa? Decrece proporcionalmente a el valor de S raya, o sea, de la entropía absoluta molar. Pero la entropía, si es un gas, es más grande, bastante más grande, que la entropía de un líquido, que es un poco más grande que la del sólido. Entonces, quiere decir que
El potencial químico disminuye, acá está la derivada, con S, pero disminuye más cuando es un gas que cuando es un líquido y un líquido que es un sólido. Acá se ve, el potencial químico del sólido disminuye con la temperatura, el del líquido disminuye más, el del gas o vapor disminuye mucho más. Ahora, el punto donde están las dos curvas que se tocan es un punto de equilibrio. Acá tenemos solo líquido a esta temperatura, acá tenemos solo gas. ¿Qué pasa? La fase más estable a cada temperatura es la que tiene menor potencial. Entonces, si yo miro una temperatura menor que el punto de fusión, la fase sólida es la que tiene menos valor de potencial, porque el líquido estaría por acá arriba y la curva roja estaría por acá arriba. Entonces, por debajo del punto de fusión, la fase más estable es el sólido. Entre el punto de fusión y el punto de ebullición, la curva que está más abajo, lo vemos claramente, es la curva azul, la del líquido. La del sólido está más arriba y la del gas más arriba todavía. Y a temperatura mayor que el punto de ebullición, la fase más estable es el gas, está por debajo de todo, pues la curva azul, si la prolongamos, está por arriba y la negra más arriba. Es decir, la estabilidad de la fase depende de la temperatura a la cual estemos. Y justamente el punto donde las dos curvas se cortan es cuando hay equilibrio de fases, es decir, cuando se está produciendo acá la ebullición. Y justamente la temperatura de ebullición. Y el equilibrio de la fase sólida y la fase líquida es el punto de fusión. Así que de alguna manera, este pequeño análisis nos permite ver por qué los puntos de fusión y punto de ebullición establecen la estabilidad de cada fase. Por debajo del punto de fusión, entonces la fase sólida es la más estable, es la que tiene menor potencial químico. Entre el punto de fusión y el punto de ebullición es la fase líquida, la que está más abajo. Y por arriba del punto de ebullición, la fase de vapor es la que es más estable. Vamos a ver ahora qué pasa con el potencial químico y la presión. Entonces vamos a suponer que la temperatura es constante y los moles son constantes, se nos van estos dos términos y nos queda que el diferencial mu es B diferencial P, ya directamente tomado por mol. Diferencial G es por mol, lo tomamos como diferencial mu. B es el volumen molar. Entonces la derivada, o sea, cómo cambia mu con la presión, es el volumen molar que es positivo. Entonces, sabemos que el volumen molar de un gas es mucho mayor que el volumen molar de un líquido, que es aproximadamente mayor que el volumen molar del sólido, en general. Entonces, las mismas curvas que teníamos antes en función de la temperatura, ¿sí? Estamos viendo que si la presión aumenta, acá, el potencial químico aumenta porque es proporcional a B, la derivada. Entonces aumenta y vemos que las mismas curvas, la del sólido está más arriba, la del líquido está más arriba y la del gas está mucho más arriba porque el volumen molar del gas es mayor. Y entonces vemos que el punto de equilibrio a una presión mayor entre la curva punteada azul, que sería el líquido a mayor presión, y la punteada roja, que sería el vapor a mayor presión, está a una temperatura más alta, T', dice T' de ebullición, aumenta el punto de ebullición. Bueno, entonces a mayor presión el punto de ebullición aumenta. Estas son cosas importantes que vamos a ver cuando veamos cómo quedan las curvas en el diagrama de fases. En el caso del agua, un mol de hielo ocupa más volumen que un mol de agua. Por eso es menos denso, por eso flota. Entonces acá hay una cierta anomalía en el agua, en su comportamiento, que lo vamos a ver cuando veamos las curvas de equilibrio sólido-líquido. Veamos ahora la ecuación de Clapeyron. Cuando se tienen dos fases en equilibrio, sus potenciales químicos se igualan. Fase alfa, fase beta. Ahora, para un componente puro, el potencial químico, ¿sí? Un pequeño diferencial, es menos S diferencial T más B diferencial P, todo por mol. Para la fase alfa, y acá es lo mismo, menos S diferencial T más B diferencial P, molar, todo acá, en la fase beta. Si los potenciales químicos son iguales, un pequeño cambio de los dos son iguales. Entonces, acá reacomodo, dejo las expresiones que tiene temperatura de un lado, o sea, paso esta sumando, con beta, y paso esta que tiene presión restando, alfa. Saco factor común diferencial T, queda la diferencia de la entropía de la fase beta menos la entropía de la fase alfa, y acá tengo el diferencial P por el volumen molar de la fase beta menos el volumen molar de la fase alfa. Entonces, me queda que es delta S, molar, por diferencial T, y acá es delta volumen molar por diferencial P. Delta refiriéndome a la diferencia de volumen molar de las dos fases, y acá
a la diferencia de entropía de las dos fases. Entonces, si paso dividiendo el diferencial T, está escrito al revés, pero si paso diferencial T dividiendo, pasa diferencial B dividiendo. Entonces, el cambio de la presión con la temperatura, la derivada, mide eso, cómo cambia la presión con la temperatura, es el cambio del delta S con el volumen. Esto es muy importante. La presión cambia con la temperatura como cambia la entropía con el volumen molar. Ecuación de Clapeyron. Vamos a estudiar entonces el equilibrio sólido-líquido, o sea, lo que sería la curva de equilibrio de fusión, cómo depende. Bueno, sabemos que en un cambio de fase la temperatura es constante. Y el delta S durante la fusión es el delta H de fusión, molar, todo molar, por mol de sustancia, dividido la temperatura absoluta en Kelvin. Entropía es calor sobre temperatura, en un proceso a temperatura constante. Diferencial P, respecto a diferencial T, o sea, la derivada de la presión con la temperatura, la ecuación de Clapeyron, es delta H dividido delta B. Delta S, perdón, dividido delta B. Es lo que teníamos acá. Delta S sobre delta B. Pero delta S lo reemplazamos, es delta H sobre T. Entonces, delta H de fusión molar sobre delta volumen molar de fusión sobre la temperatura. Entonces acá se pueden separar variables. Dejamos diferencial P de un lado, pasamos diferencial T multiplicando. Si pensamos que delta H de fusión y delta B son aproximadamente constantes, salen fuera de la integral y nos queda la integral entre una presión inicial y una presión final y una temperatura inicial y una temperatura final. Es decir, la temperatura cambia desde un valor inicial a un valor cualquiera y la presión va desde esa presión que le corresponde a la temperatura inicial a una presión cualquiera que le corresponde a una temperatura cualquiera. Bueno, esto da delta P, que es P menos P0, y esto es igual a la constante, y esto da logaritmo de T menos logaritmo de T0, que es logaritmo de T sobre T0. Entonces tenemos una dependencia acá entre la presión y la temperatura. Bueno, unas cuestiones matemáticas. El logaritmo de 1 más x es aproximadamente x si x es muy pequeño. Esto es una cosa que pueden probar, no hacer una demostración, pero sí probar con la calculadora, ir poniendo números más chiquitos y van a ver que se cumple aproximadamente esto. Se puede hacer un desarrollo de Taylor y demostrar esto, pero bueno, no es el objetivo acá hacer un curso de análisis matemático. Entonces, el logaritmo de t sobre t0, que es lo que tenemos acá en la expresión esta que está acá, lo podemos escribir como logaritmo de 1 menos 1 t sobre t0, porque si yo a t sobre t0 le sumo 0, porque 1 menos 1 es 0. ¿Pero por qué lo escribo de esta manera? Porque yo acá en estos dos términos puedo sacar como un denominador t0 y me queda t menos t0. T sobre t0, 1 por tt, t0 dividido 1 t0 por 1 t0. Y esto lo puedo transformar aproximadamente, entonces, porque tengo el logaritmo de 1 más algo, acá está, logaritmo de 1 más algo es igual a ese algo. O sea, el logaritmo de 1 más toda esta fracción es aproximadamente la fracción. T menos t0 sobre t0. Y lo reemplazo acá. Entonces me queda P menos P0 es delta H sobre delta B y me queda T menos T0 sobre T0. Si paso el P0 del otro lado, y aplicamos distributiva, nos queda, bueno, P0 nos queda y acá aplicamos distributiva, queda delta H sobre delta B, delta H sobre delta B por T sobre T0. El T0 está acá y el T está fuera ahí. Y menos acá, delta H sobre delta B por T0 sobre T0, que es 1. Entonces, ese término lo uno con el P0, lo puse entre llaves, más acá el delta H sobre delta B por T sobre T0. El T0 es una constante, entonces lo escribo de esta manera, es muy fácil de hacer. Lo que tienen que hacer es aplicar distributiva acá, delta H sobre delta B sobre T0 por T, ¿sí? Menos delta H sobre delta B sobre T0 por T0, que se va a ir T0. Pasar el P0 sumando y acomodar. ¿Qué estoy mostrando? Que la presión con la temperatura es una recta. Esta es la ordenada del origen, son todas constantes. P0, delta H y delta B de fusión. Delta H, delta B de fusión y temperatura T0 son todos constantes. Entonces esta constante es la pendiente, es lo que multiplica la X. Y P depende de la temperatura en el equilibrio líquido-sólido aproximadamente según la ecuación de una recta, cuya pendiente es el delta H sobre el delta B por T0.
T0 es positivo, el delta H de fusión siempre es positivo. ¿Qué pasa con el delta B? Bueno, el delta B es el volumen molar del líquido menos volumen molar del sólido. Estamos hablando de la fusión. Paso de sólido a líquido, estado final líquido. El volumen molar del líquido menos el volumen molar del sólido. En general, para todas las sustancias, hay un aumento de volumen. Ocupa más volumen el líquido que el sólido. Por eso el sólido es más denso y se hunde. Cuando congela cualquier líquido, el sólido se hunde. Entonces, si el delta H, si el delta B, el cambio de volumen que va acá abajo, es positivo, como suele ocurrir siempre, todo esto da positivo y es una pendiente positiva. La recta es inclinada hacia la derecha. Pero en el agua, y en algunos casos muy especiales como el bismuto, la cosa es al revés. En el agua, cuando yo paso de sólido a líquido, el líquido tiene menos volumen que el hielo. Entonces el delta B da negativo, por lo tanto la pendiente da negativa y la curva es al revés. Esto es muy interesante. Analicemos ahora el equilibrio líquido-vapor, que es la ebullición. Lo mismo que antes, durante el cambio de estado la temperatura es constante. Entonces el delta S en la vaporización es el delta H de vaporización sobre T en temperatura absoluta. Entonces, la ecuación de Clapeyron dice que la derivada de P con T, o sea, cómo cambia la presión con la temperatura, es delta S sobre delta B. Pero delta S es delta H sobre T. Ahora, en este ejemplo, ¿sí? Delta B es volumen del gas menos volumen del líquido. Estoy pasando de líquido a gas o a vapor. Ahora, el volumen molar del gas, comparado con el volumen molar del líquido, es muchísimo más grande y se puede desestimar el volumen del líquido. El error es muy pequeño. Entonces me queda delta H de vaporización sobre la temperatura y volumen molar del gas directamente. ¿Sí? Pensemos que un mol de agua, para hacer un ejemplo sencillo, son 18 centímetros cúbicos, o sea, 0,018 litros. Y el volumen de un mol de agua gaseosa puede llegar a ser enorme, de muchos litros. Entonces, P por B sabemos que es RT. Cuando se trata de un mol, N vale 1, no lo ponemos. Y entonces el volumen molar es RT sobre P, que es lo que tenemos acá abajo. Entonces la derivada de la presión con la temperatura es el delta H de vaporización sobre T, ¿sí? Y B abajo. B abajo significa que va RT abajo y va P arriba. Acá está P arriba y RT abajo. Como ya había una T antes, queda RT cuadrado. Es importante este paso, que lo hagan ustedes con un papel en mano, que vayan haciendo, o sea, reemplazar el volumen acá abajo y pasar las cosas, acomodarlas y ver que abajo queda RT cuadrado. Entonces paso la presión dividiendo con el diferencial P y paso el diferencial T multiplicando para poder integrar junto a las variables iguales de un miembro y las variables iguales del otro. Entonces me queda la integral entre una temperatura T0 y T y una presión P0 y P, como hicimos antes. Pero acá tengo logaritmo de P esta integral y esta es menos 1 sobre T. Entonces, resolviendo las dos integrales, tengo logaritmo de P sobre P0 igual menos delta H sobre R y me queda 1 sobre T menos 1 sobre T0. El menos este que está ahí es porque la integral de diferencial T sobre T cuadrado es menos 1 sobre T. Entonces queda menos 1 sobre T, queda menos delta H sobre R, 1 sobre T menos 1 sobre T0. Bueno, y esta ecuación es la ecuación que da la curva de la presión en función de la temperatura. Si yo despejo la presión de acá, el logaritmo pasa como E elevado a todo esto, o sea que todo el segundo miembro pasaría a ser el exponente de E, y P0 pasa multiplicando, así que es una exponencial negativa. Pero no es una exponencial negativa de T, sino de 1 sobre T. Entonces cuando la temperatura aumenta, es una exponencial que va subiendo. Bueno, el equilibrio de sublimación es el equilibrio sólido-vapor. También aplicamos la ecuación de Clapeyron, es delta H sublimación sobre T. Entonces en la ecuación de Clapeyron reemplazamos delta S como delta H sobre T por delta de sublimación. El delta de volumen de sublimación molar es volumen molar del gas, que es el estado final, menos volumen molar del sólido. Nuevamente el volumen del sólido es desestimable y me queda solo el volumen del gas. Lo puedo reemplazar por la ecuación de volumen molar es RT sobre P, como hicimos antes, es exactamente equivalente y llegamos a una fórmula totalmente igual, solamente que como acá hablamos de sublimación, no va el delta H de vaporización, sino el delta H de sublimación. Y también es una exponencial. O sea, son dos curvas los equilibrios sólido-vapor y líquido-vapor. Es el equilibrio de sublimación.
Existe un punto singular de presión y temperatura donde coexisten las tres fases en equilibrio y en él vale que los tres potenciales son iguales. El del sólido, el del líquido y el de vapor. ¿Sí? Es el llamado punto triple. Bueno, acá tenemos un diagrama de fases típico, el del dióxido de carbono. Acá está el punto triple. Acá tenemos la curva que vimos recién, que es el logaritmo de P sobre P0, es igual a menos delta H de vaporización, sobre R, 1 sobre T, menos 1 sobre T0. O sea, la que me rige en función de la temperatura cómo cambia la presión de vapor del líquido. Es la curva de ebullición. O sea, es la curva que rige cómo cambia el punto de ebullición con la presión exterior. La curva sólido-vapor es la curva de sublimación, es la curva que está acá. Me rige el equilibrio de la presión de vapor del sólido. Cómo cambia la presión de vapor del sólido con la temperatura o cómo cambia el punto de sublimación con la presión exterior. Por arriba de presiones superiores a la del punto triple tengo el equilibrio de pasaje de sólido a líquido, o sea, el equilibrio de fusión. Y es prácticamente casi una recta, lo vimos recién, aproximadamente es una recta, que tiene pendiente positiva en casi toda la sustancia y en el agua es al revés. Entonces, para el agua, vemos que la curva tiene una pendiente al revés. Es importante tener en cuenta que si yo aplico presión, el volumen disminuye. Si yo aumento la presión, el volumen disminuye. Entonces, la masa no cambia con la presión. Por lo tanto, la densidad, que es masa dividido volumen, si yo aumento la presión, disminuye el denominador, la densidad aumenta. Es decir, cuando yo aumento la presión, obligo a que el sistema vaya hacia donde tiene mayor densidad, porque disminuye el volumen. O sea que la fase más densa es la que se forma a más alta presión. En el caso del agua, si yo estoy acá en este punto de la curva de equilibrio sólido-líquido, estoy por debajo, estoy en estado sólido, esta región es sólido, esta región es líquido, esta región es vapor. Yo estoy en estado sólido, si yo aumento la presión sin calentar ni enfriar, atravieso la curva y entro en la zona de líquido. Eso demuestra que, al ser la curva con pendiente negativa, la curva sólido-líquido, un aumento de presión forma la fase más sólida, que es el líquido. El agua es más densa que el hielo, por eso el hielo flota. En cambio, en las sustancias comunes como el dióxido de carbono, si yo estoy en la fase líquida y aumento la presión, paso al estado sólido. Quiere decir que el sólido es más denso. Bueno, el Cp del líquido es distinto que el Cp del vapor. Pero en el punto de ebullición se entrega calor, pero no hay aumento de temperatura. La temperatura permanece constante mientras se produce la ebullición. Entonces, la temperatura es constante diferencial T0. En la definición de la capacidad calorífica a presión constante, molar, es 1 sobre los moles diferencial Q sub P sobre diferencial T. Pero diferencial T es 0 en el punto de ebullición y entonces, por lo tanto, dividir por 0 tiende a infinito. O sea, la capacidad calorífica de una sustancia en el equilibrio, en una curva de equilibrio de fases, tiende a infinito. Es un detalle curioso a tener en cuenta. Si yo pongo el Cp del sólido y el Cp del líquido son distintos, pero justo en el equilibrio de fases, cuando se produce la fusión o la solidificación, se va a infinito. Hay una discontinuidad. La densidad del agua en función de la temperatura, si nos interesa, también hay una discontinuidad en el cambio de fase. El hielo es mucho menos denso que el agua, se ve acá. La densidad del agua, esto está hecho en escala, Estas son las densidades del agua en función de la temperatura y estas son las densidades del hielo. Justamente en el cero, cuando se produce el cambio de fase, hay un salto brusco de la propiedad densidad. Y la curva del agua acá está hecha en escala, así que se ve muy poco, pero es una curva donde el punto máximo está acá, donde yo lo marqué, que es en 4 grados. A 4 grados el agua es el punto de mayor densidad y la temperatura de más densidad. Pero cuando el agua congela, pasa a ser fase sólida, hay un cambio brusco, muy brusco, donde disminuye mucho el volumen y aumenta mucho la densidad del hielo. Y acá tenemos la densidad del hielo que cambia con la temperatura también. Es algo interesante a tener en cuenta. Otra cosa más interesante es qué pasa con el agua.
¿Y qué pasa con el vapor? A una atmósfera, ¿sí?, el vapor de agua es muy poco denso, tiene una densidad bajísima, y la densidad del agua, es el agua líquida, es 1 gramo por mililitro o por centímetro cúbico. A medida que la temperatura aumenta, el vapor se hace más denso, ¿sí?, aumentando la presión. Y aumentando la presión yo puedo tener agua líquida por encima de los 100 grados. ¿Sí? Acá, a partir de los 100 grados, el agua debería estar vapor. Sin embargo, la tengo líquida. ¿Por qué? Porque estoy comprimiendo cada vez más y más. O sea, en el mismo eje estoy mostrando cambio de temperatura y cambio de presión. Entonces, en el punto crítico, que sería 374 grados, a presión muy alta, aproximadamente 220 atmósferas, el vapor y el agua tienen la misma densidad. Por eso que las dos fases dejan de verse como dos fases y pasa a ser una sola fase, en lo que se llama el fluido supercrítico, o crítico o supercrítico, si estamos por arriba. Bueno, finalmente tenemos acá un efecto interesante que es el efecto Poynting. Vamos a ver lo que se conoce como el efecto Poynting. Cuando tenemos un líquido en equilibrio con un vapor, a una cierta temperatura, tiene una presión de vapor, vamos a llamarle P0, que es la que corresponde al vapor saturado a esa temperatura. Si en la cámara superior agregamos un gas, un componente gaseoso, por ejemplo, agregamos helio, de manera que la presión total aumente, acá la presión es P0 solamente, acá la presión va a ser una P total, que es la suma de la presión de vapor más la presión del helio. Bueno, la presión de vapor deja de ser P0 y aumenta. Es decir, un aumento en la presión total en la cámara por agregado de un gas inerte aumenta el potencial químico de la fase líquida y hace que una cierta cantidad de moles de líquido extra o plus pase a la fase gaseosa. Por eso que la presión de vapor, que inicialmente es P0, a la misma temperatura pasa a ser P. Este efecto se conoce como efecto Poynting. Vamos a ver. El diferencial del potencial químico es, a temperatura constante, es B por diferencial P. Un solo componente puro en el líquido, así que no tenemos problema de composición acá. Entonces, un diferencial mu del líquido a la presión. Acá tenemos el líquido a la presión P total, tenemos la presión de vapor más el helio, y a la temperatura T, todos a la temperatura T, y de este lado lo igualamos con el diferencial mu de la fase vapor, acá arriba, que el vapor está a la presión P y T. Entonces, podemos resolver esto porque acá tenemos, para la fase líquida tenemos diferencial mu es B diferencial P. Entonces B diferencial P, la P saca la P total, y volumen molar es del líquido, de la fase líquida, entre P0 y P total. Y de este lado tenemos B diferencial P, pero B es RT sobre P para el vapor puro. Tomado como gas ideal, volumen molar es RT sobre P. Entre P0 y P, el vapor puro entre P0 y P, RT sale fuera de la integral. Entonces acá está directamente delta P, o sea, es P total en el valor superior menos P0. Porque inicialmente arrancamos de P0 y vamos a un P total que es P, ¿sí? Un P total que es la suma de la presión más la presión del helio. Y de este lado tenemos RT y esto es logaritmo de P. Logaritmo de P menos logaritmo de P0, o sea, logaritmo de P sobre P0. Despejando el logaritmo de P sobre P0 pasa a RT dividiendo. Tenemos volumen molar del líquido sobre RT por un paréntesis que es la diferencia entre la presión total y el P0, que es la presión inicial de vapor del líquido. Entonces yo puedo pasar el logaritmo como E elevado a todo esto que está acá. Esto pasa a ser el exponente y P0 pasa multiplicando. En definitiva, la presión de vapor, ¿sí?, si fuera igual que la inicial y no influyera para nada el gas, el factor que está acá debería ser 1. Analicemos el factor que es la exponencial. P total menos P0 es mayor que 0, porque le agregamos helio. Ahora el volumen sobre RT es un número positivo. Por lo tanto, todo el exponente es positivo. Y E elevado a un número positivo da mayor que 1. Entonces, si P0 se multiplica por un número que es mayor que 1, da un número P que es más grande. Entonces la presión de vapor dejó de ser P0 y pasó a ser P. Es un efecto interesante. Por último, vamos a dar la regla de las fases,
que permite establecer los grados de libertad de un sistema. Los grados de libertad F, todo viene de la nomenclatura inglesa, free, es el número de variables que hay que fijar para determinar el estado de un sistema. Vamos a hacer toda la deducción y después lo aplicamos en algún caso en particular. Podemos ver acá, ¿sí? Si yo estoy acá, por ejemplo, en la fase sólida, para ubicar cualquier estado dentro del estado sólido, yo necesito fijar la presión y la temperatura. Presión y cualquier punto para yo establecer las coordenadas, tengo que decir la presión y la temperatura si la fase es solo sólida. Si la fase es solo líquida, lo mismo, tengo que indicar cuál es la presión y cuál es la temperatura. Ahora, si estoy en la fusión, donde tengo dos fases, basta con indicar una sola, porque si yo indico, por ejemplo, la presión, la temperatura es una sola, que es cero acá en este ejemplo, que es el hielo. Ya está determinada, o sea, al existir esta función matemática, ¿sí?, la variable temperatura queda determinada por la presión. Una depende de la otra, o al revés, la presión depende de la temperatura, pero el número de variables que yo necesito fijar es una sola. Y en el punto triple ya no fijo nada porque es un punto único. Si yo cambio la presión y la temperatura me salgo del punto triple. Es muy fácil darse cuenta en un sistema de un solo componente, pero aparecen diagramas de fase en sistemas más complejos de varios componentes donde es bastante complicado establecer cuántas son las variables que hay que fijar. Entonces, esta regla general la estableció Gibbs y la vamos a desarrollar. Si tenemos un sistema que tiene P fases en inglés pH se escribe, P número de fases, y C son los componentes, tenemos en la fase 1 las fracciones molares, vamos a indicar así, el componente 1, el componente 2, o sea, fracción molar de cada componente, el 1, el 2, el 3, todos en la fase 1. El supraíndice indica la fase. Las componentes, o sea, en la fase 1, todas las fracciones molares de todos los componentes suman 1. Entonces acá tenemos fracciones molares que son C-1 fracciones molares independientes, porque siempre la que falta podemos calcularla haciendo 1 menos la suma de las restantes. Entonces tenemos C-1, son C, 1, 2, 3, 4, C, fracciones molares, pero son C-1 fracciones molares independientes. Y lo mismo en la fase 2. En la fase 2, supraíndice 2, todas las fracciones molares, el componente 1 en la fase 2, el componente 2, el 3, el 4, el C, todas las fracciones suman 1 y nuevamente tenemos C-1 fracciones molares independientes. ¿Y cuántas fases tenemos? Tenemos P fases. En la fase última, en la P, pasa lo mismo. Todas las fracciones molares suman 1 y hay C-1. Entonces, ¿cuántas variables tenemos? Tenemos C-1, 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 o sea, tenemos P veces C-1. P veces C-1 variables, más la presión y la temperatura, que son dos variables más. En total tenemos P por C-1 más dos variables independientes. Además, el componente 1 está en la fase 1, está en la fase 2, está en la fase 3, está en equilibrio en todas las fases. Por lo tanto, los potenciales químicos se igualan. Y como son P fases, hay P-1 restricciones. Lo mismo pasa con el componente 2. Está en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3, y los potenciales químicos del componente, al estar en equilibrio, en distintas fases, se igualan. Y como son P, lo mismo, son P-1 restricciones. Y así hasta llegar al último componente, el componente C, lo mismo, el potencial químico del componente C en la fase 1 es igual al potencial químico del mismo componente en la fase 2 y en la fase 3, y acá tengo de nuevo P-1 restricciones, o sea que tengo C veces, porque son acá C componentes, por P-1 restricciones, o sea, C por P-1 son restricciones que le tengo que restar al número de variables. Entonces, los grados de libertad es el número de variables independientes, que es P por C-1 más 2, menos las restricciones, que son C por P-1. Acá simplemente es un poco de álgebra, aplico distributiva, P por C, menos 1 por P, menos P, acá tengo el 2 que queda igual, y acá queda menos P por C, y menos menos queda más C. Entonces queda el C este que está al final, lo pongo primero, PC con menos PC se simplifica, queda menos P, y este 2 queda al final. Por lo tanto llegamos a que los grados de libertad son los componentes menos las fases más 2. Componentes independientes. ¿Por qué digo esto? Porque si hay una reacción química entre los componentes, por ejemplo, carbonato de calcio, óxido de calcio, dióxido de carbono, son 3 componentes, pero se vinculan por esta reacción. Entonces, como que yo el carbonato de calcio lo obtengo sumando el óxido de calcio y el dióxido de carbono. Entonces, componentes son 2 independientes y hay uno siempre que va a depender de los otros 2. Entonces le llamo que es una restricción, la ecuación química que los vincula
es una restricción. Entonces, los componentes son 3, pero hay una restricción porque los 3 componentes están vinculados por una reacción química. Entonces, los componentes independientes van a ser 3, los 3 componentes que tengo, menos la restricción que es 1, tengo 2 componentes independientes. Entonces, los componentes independientes son los componentes menos restricciones o ecuaciones. Apliquemos la regla de las fases. Fases es componente. Grado de libertad es componente menos fase más 2 a un diagrama de fase común. Volvamos acá. Tenemos que fijar 2 variables si estamos en un solo estado. Bueno, grado de libertad son componentes. Acá el componente es uno solo, es agua. 1 menos fases 1 más 2. O sea, 1 menos 1 más 2. 1 menos 1, 0 más 2, 2. Me da 2 grados de libertad. O sea, yo puedo mover la presión y la temperatura y seguir estando dentro de el estado sólido. Lo mismo si la fase es una sola, si es líquida. Ahora, en cualquiera de las curvas tengo un equilibrio de 2 fases. Ahí es componente menos fase más 2. O sea, componente sigue siendo 1. Menos fases es 2. O sea, 1 menos 2 más 2. Pero menos 2 más 2 da 0 y me queda 1 grado de libertad en cualquiera de las curvas. Y en el punto triple tengo 3 fases. Entonces es un componente menos 3 fases más 2. 1 menos 3 da menos 2, más 2 da 0. Grado de libertad 0. Es muy útil la regla de las fases cuando estudiamos sistemas de varios componentes, donde es difícil a simple vista darse cuenta cuántas son las variables que hay que seleccionar para estudiar un sistema.